Hola, hola a todos, muy bienvenidos. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video. Hoy estaremos trabajando este bordado en punto Bolonia para el Día de la Madre. Así es como vamos a decorar esta hermosa playera, camiseta, como tú lo llames. El punto Bolonia es esta parte de aquí. Estaré explicando el paso a paso para que tengan en cuenta cómo se realiza. Si ustedes aprecian, mire cómo se ve de bonita. Y también lleva puntada pespunte, que es aquí. Solamente logré realizar alrededor de la letra. No le pongo tan recargado porque ya que tiene mucho brillo, entonces con eso me ayuda bastante. El punto Bolonia nos sirve también como para ubicar en los tallos de rosas, en los ramos de flores, en fin, se puede realizar para muchos proyectos. Así fue como se realizó este proyecto. Aquí me encanta cómo también se ve este nudo francés. Solamente puse como para rellenar este vacío de la letra E. Estos son los materiales que estaremos ocupando: una playera o una camiseta, como tú digas en tu país. Estaré utilizando también este hilo o estambre de crochet en color gris. Estaré utilizando estas madejas de bordar color crema, o también le dicen crudo. En total 2 unidades. Voy a estar utilizando también estas dos clases de agujas. Esta es punta roma así grande, o también pueden utilizar aguja de estambre. Esta es otra clase de aguja que viene con esta punta de acá, pero también es la misma familia de punta roma. Y tijera. Vamos a iniciar con este hilo gris. Vamos a estar pasando en esta aguja. Vamos a hacer un nudo al extremo. La paso por debajo y la sacaré aquí en el borde, por esta parte de acá. Aquí ya pasé, como ustedes aprecian. Ahora voy a estar quitando la aguja de aquí, porque vamos a estar bordando encima de este hilo sobre la. Ahora tomamos este hilo. La madeja de bordar viene 6 hebras. Vamos a ocupar todos 6 hebras. Al extremo vamos a hacer un nudo así como este. Esta vamos a dejar así libre. Voy a estar bordando encima de este. Pasamos por debajo y saco la aguja ahí. Aquí es donde empiezo a trabajar con este hilo. Cojo ahí y la paso por debajo. Como ustedes miran ahí, ya agarré. Ahora paso por debajo de nuevo. Este hilo lo voy llevando por dentro. Ahora este de nuevo bajo hacia allá. Vea cómo va quedando ahí. Este lo vamos llevando por todo el borde, así como ustedes miran aquí. Vamos trabajando a todo alrededor.
Bueno mi gente, les enseño cómo ha quedado el bordado. Queda en la parte del corazón como con más realce. He dejado aquí para poderles indicar cómo vamos a hacer el terminado. Este lo bajo hacia abajo de la camisa. Ahí. Y vamos a hacer un remate en la parte de atrás. Ahora quiero indicar cómo vamos a hacer el remate. Esta hebra que se fue quedando por dentro. Ahora quiero explicar este hilo de sobra a dónde vamos a hacer el remate. No podemos hacer el nudo acá encima porque se va a notar muy mal. Entonces en ese caso estaré bajando también por debajo y en la parte de acá atrás vamos a hacer el nudo encima de esta forma. No lo aprieten tanto porque al momento de apretar se nos va a dañar. Entonces lo pueden hacer muy suave. Aquí hemos terminado en la parte del corazón. Ahora tomamos otro poquito de hilo y estaremos haciendo un pespunte por acá, solo en esta parte de aquí. A encontrarnos acá, sí, regresamos. Luego estaré haciendo por esta letra, vengo así, voy bordando a todo alrededor. Voy a indicar aquí para que más o menos tengan en cuenta cómo lo voy a hacer. Paso la aguja en esa parte, cojo muy poquito tela y voy pasando. Ese lo voy a hacer hasta aquí. Luego de la misma puntada en pespunte estaré ubicando en esta parte de acá. Aquí les enseño donde ya hemos terminado de hacer el bordeo del corazón y el pespunte, donde les estaba indicando por acá. Vea cómo se ve algo diferente. Hace un contraste con este brillito que tiene acá. Ustedes pueden hacer a su estilo, depende también de qué dibujo tenga en su playera. Estaremos viendo en un próximo video.